Sí, ok, listo. Bueno, como les decía, hoy día vamos a ver nuestra semana número 6, que es malformaciones congénitas. Y oficialmente con eso ya estamos cerrando el bloque de genética. Y ya a partir de la semana 7 todo lo que vamos a ver va a ser full embriología, desde las primeras semanas del desarrollo hasta formación de órganos. Ok, entonces esto es lo último que van a estar tocando de genética. No se preocupen que siempre en la parte de el siguiente segmento vamos a recordar algunas cositas de acá, así que todo está relacionado. Entonces, ahora sí, malformaciones genéticas. Bueno, congénitas. Les coloqué estas imágenes para que sepan por qué tenemos que ver esta clase. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de tocar el tema de malformaciones congénitas? Es saber por qué se dieron este tipo de alteraciones, este tipo de condiciones que afectan la calidad de vida del neonato, ¿no? Y pueden ser por diferentes factores, ustedes ya los conocen. Pueden ser características genéticas, o sea, ya hemos tocado nosotros la parte de alteraciones genéticas que se heredan. También puede ser algo ambiental, algo que haya ocurrido con la madre durante el embarazo, por ejemplo, que haya sido expuesta a una quimioterapia, a radiación, que haya tenido alguna infección, todo eso vamos a estar tocando. Y ya, aquí tienen algunas imágenes, algunos ejemplos de malformaciones congénitas que ya poco a poco iremos hablando de cada uno. Aquí, por ejemplo, miren, aquí tenemos un caso de anencefalia, eh, o sea, ausencia de cerebro. Este caso es incompatible con la vida, ¿ok? Después ya lo tocaremos más. Aquí también tenemos esto, que es un tipo de espina bífida. Lo que está escapando en esta membrana es la médula espina, ¿ok? Y ya, entonces, poco a poco ya iremos tocando cada uno de ellos. Así que, ahí está. ¿Qué es una malformación congénita? Es una alteración de tipo anatómica, o sea, en las características físicas, que ustedes ya saben que eso es el fenotipo, que está diferente a lo que nosotros conocemos para, lo que nosotros relacionamos como normal para esa especie, para ese sexo. O sea, lo que debería ser según las características que tenemos predeterminadas para un varón humano o para una mujer humana. ¿Ok? Todas estas, como son congénitas, están presentes al momento del nacimiento. Y que se presenten desde el nacimiento no quiere decir que directamente en ese momento se va a diagnosticar, sino que se puede diagnosticar antes del nacimiento, en los controles prenatales, también en el mismo nacimiento, como les menciono, o hay algunos que se reconocen pues ya bastantes años después. Que tienen que saber sí o sí que es un cuadro patológico que se ocurre, bueno, se genera, no se ocurre, por una alteración durante la vida embrionaria, ¿ok? Falla uno o muchos mecanismos del desarrollo y eso es lo que nos conlleva a alteraciones de este tipo. ¿Y por qué se da? Primero, errores en la morfogénesis, que la morfogénesis es prácticamente la formación de la morfología normal de todo el cuerpo y de todos los sistemas. Luego, diferentes defectos que hayan ocurrido al momento del nacimiento, defectos congénitos de tipo hereditario, y lo último que son dismorfias fetales, que es prácticamente que hay una adecuada formación embrionaria, sin embargo, durante la etapa fetal eh, se alteran estas estructuras, ¿ok? Y aquí tienen, bueno, más ejemplos de malformaciones congénitas, el famoso labio leporino, y ya, bueno, aquí tenemos otra malformación congénita un poquito más avanzada. Algo que tienen que tener en cuenta, ¿cuándo es el punto exacto en el que se van a desarrollar este tipo de alteraciones? ¿Ok? Entonces, tenemos tres etapas importantes en el desarrollo de un nuevo ser vivo. Primero está la etapa ovular, que cuando hablamos de etapa ovular, pues estamos tocando prácticamente los inicios del desarrollo, ¿no? Cuando estábamos hablando de espermatozoide, del óvulo, que se unen y después van a formar el huevo, que es el cigoto, y este tiene que irse dividiendo, dividiendo, dividiendo. En esta etapa, como ven aquí casi al inicio, es bastante raro que ocurran alteraciones de este tipo, ¿ok? Usualmente estas células sexuales son bastante resistentes. Sin embargo, después, cuando entramos al periodo embrionario, vemos que hay un gran pico, ¿no? Una gran diferencia. ¿Qué ocurre? Que en las primeras semanas del desarrollo embrionario,
específicamente desde la semana 3 hasta la semana 8, que es lo que constituye este periodo, se desarrollan todos los órganos del cuerpo. Y el primero en desarrollarse es el sistema nervioso central, desde la semana 3. Entonces, si casualmente justo tenemos una alteración en esta semana, va a tener repercusiones bastante graves, ¿ok? Digamos, final de semana 2, inicio de semana 3, y en sí, la etapa embrionaria son etapas de alto riesgo. ¿Por qué no se debe preocupar esto? Porque normalmente este es el primer trimestre de embarazo, y usualmente las madres todavía no se enteran de que están embarazadas, entonces pueden estar sometidas a diferentes agentes que potencialmente pueden generar defectos congénitos. Por ejemplo, una madre que todavía no sabe que está embarazada y está consumiendo medicación que puede alterar el desarrollo del embrión. ¿Sí? Por eso esta es la ventana crítica de cuándo se puede desarrollar una malformación congénita. Y luego está la etapa fetal, que si bien es cierto, es posible que se desarrollen alteraciones, es bastante más raro, porque aquí ya, imagínense que el periodo embrionario se forman todos los sistemas y en la etapa fetal, estos sistemas solamente ya están establecidos, pero solamente crecen y maduran. ¿Ok? ¿Qué ocurre si hay alteraciones en cada etapa? Primero, si ocurre una alteración en la etapa ovular, es raro que suceda, pero directamente muerte del embrión, ni siquiera del embrión, porque aquí estamos en la etapa blastocística. No se llega a formar, se pierde totalmente. ¿Ok? Luego, si estamos entre la etapa embrionaria de la semana 3 a la 8, eh, este es el punto pico donde se pueden producir todo tipo de malformaciones, la mayoría de malformaciones que hemos visto. Y finalmente, en la vida fetal, lo que se va a alterar aquí es prácticamente la función. ¿Ok? Esto sería una alteración primaria en la etapa embrionaria, pero en la etapa fetal se altera la función. ¿Por qué? Porque los sistemas ya están desarrollados, ¿ok? Y ya, eso sería principalmente. Así que no se olviden de esta ventana crítica de la vida embrionaria. Ahora, las causas. Esto está en su teoría. Y les ponen de dos libros, ¿no? Que son la base de este curso, el Moore y el Langman. Y ahí más o menos les señala por estadística cuáles serían las principales causas de malformaciones de tipo congénita. Eh, Ahora, lo que sí concuerdan estos dos, porque difieren en varias cositas, es que una gran parte de la cifra se la tenemos que atribuir a causas multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Culpa de la genética y culpa del ambiente. ¿Ok? Ambos trabajan juntos y es así como se desencadenan las malformaciones. Claro que también tenemos otras causas, pueden ser solamente ambientales o solamente genéticas. Y bueno, las causas desconocidas también en realidad. No las considero en el Langman, pero en el Moore sí las consideran. Entonces, no se olviden, principalmente la causa es multifactorial. ¿Y en dónde es que van a ocurrir más alteraciones? Eh, Principalmente, si tenemos que hablar a nivel de sistemas, tenemos lo que es el sistema osteomuscular. No sé si se acuerdan que estábamos hablando un poquito de lo que era la sindactilia, la focomelia, ya. Entonces, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos sistema osteomuscular, pero en clases anteriores ya hemos estado tocando algunas alteraciones, ¿no? Y el sistema osteomuscular es de los principales en alterarse. Luego está el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque como les digo, es el primero en desarrollarse. ¿Ok? Y hay muchos factores que lo pueden llegar a afectar. Es por eso que a la madre se le pide que esté tomando su ácido fólico, que no se esté exponiendo a radiación, que tenga bastante cuidado con los medicamentos que consume. Luego, el siguiente puesto es el sistema circulatorio. En orden, primero es el sistema nervioso central y ahí nomás raspándole detrás está el sistema circulatorio, en el orden en el que se desarrollan los sistemas. ¿Ok? Luego, órganos que tienen mayor cantidad de efectos congénitos es el mismo orden. Primero cerebro y después el corazón. ¿Ok? Y ya, eso solamente para que lo tengan en cuenta. Ahora, esta es la clasificación. Uy, ignoren este tema. Esta es la clasificación de las alteraciones congénitas, de las malformaciones congénitas. Las podemos diferenciar por gravedad
o sea, que sean malformaciones mayores, que puedan atentar directamente con la vida del producto, o malformaciones menores, que están fuera de lo típico, sí, pero que pueden tener una solución y que quizás no involucran diferentes sistemas, sino solamente uno. Luego, el nivel de la lesión, tenemos cuatro tipos. Las metabólicas, cuando hablamos de metabólicas, piensen en enzimas, enzimas que están alteradas. Luego están las orgánicas, órganos, tisulares, que es a nivel de tejidos específicamente, y por último, las funcionales. Luego está la ubicación, las malformaciones externas y las malformaciones internas, el tamaño, malformaciones macroscópicas, microscópicas. Esa es solamente una clasificación para que la tengan en cuenta. No he visto que se pregunten, la verdad. Y en número, las que son aisladas, como les digo, solamente presentes en un sistema, por ejemplo, alteraciones a nivel cardíaco, y las que son múltiples, que involucran varios sistemas. Por ejemplo, alteraciones a nivel gastrointestinal sumado con alteración cardíaca, y eso sería una malformación múltiple. Y por último, la sobrevida. ¿Qué quiere decir? Una malformación que sí o sí va a ser incompatible con la vida, o sea, es letal, y otra que se puede solucionar no letal. Y eso sería más que todo eso. Y bueno, este de aquí, que es la cronología, ¿ok? La cronología simplemente nos va a decir en qué momento sucedió la alteración, o bueno, el desencadenante de la alteración. Tenemos cuatro etapas, ¿ok? Primero está la gametopatía. Esto se lo separé acá porque quería explicarles, porque todavía no han visto primera semana del desarrollo, es para que les quede claro el orden. Gametopatía, ya saben que gameto es espermatozoide, óvulo. Entonces, si es una gametopatía, quiere decir que el problemita lo trajo uno de estos dos, ¿ok? Eso sería una gametopatía. Una blastopatía. Cuando se unen los gametos sexuales, se forma lo que es el cigoto. Entonces, este cigoto pasa por muchas divisiones. Una mitosis súper rápida y masiva, hasta el punto en el que ya tiene bueno, cuenta con más de 100 células. Y se hace así enorme, y acá pareciera que tiene como una panza, ¿ok? Lo vamos a ver en semana del desarrollo, pero necesito que lo entiendan porque si no van a memorizar los nombres y quizás se olviden. Cuando ya tiene 100 células, se va a llamar blastocisto. Entonces, si aquí ocurrió la alteración, vamos a tener una blastopatía, ¿ok? ¿Qué es el blastocisto? Nada más que el cigoto, que ya sufrió mitosis y ya tiene 100 celulitas, o un poquito más de 100 celulitas. Luego la embriopatía, que la embriopatía ya saben que es cuando ocurre aprox entre la semana 3 hasta la semana 8. Y por último, la fetopatía. Ya aquí estamos hablando del resto de la vida intrauterina, ¿ok? De la semana 9 a más, hasta el final de la gestación. En cualquiera de estos momentos se puede desarrollar una malformación, pero principalmente eh, a nivel embrionario, cuando se están formando todos los órganos. Ahora, la clasificación. Ya hemos hablado de las etiologías, así que solamente es un remember. Teníamos cuatro en total, las que eran genéticas, que son de dos tipos, ¿no? ¿Se acuerdan las mendelianas, que es la herencia autosómica recesiva, la herencia autosómica dominante? ¿Ok? Aquí hablábamos de alelos dominantes, alelos recesivos, que se conjugaban, eso ya lo hemos tocado semanas anteriores. Luego, los que son a nivel cromosómico, las alteraciones cromosómicas que ya vimos. Las euploidías, que era cuando tenías más 23, más 23, más 23 o menos 23, y las aneuploidías, que es cuando tenías, por ejemplo, una trisomía, un cromosoma de más, como en el síndrome de Down, o una monosomía, un cromosoma de menos, como en el síndrome de Turner, que el síndrome de Turner era 45X0. Entonces, eso es lo que hemos tocado en las clases pasadas, ¿ok? Mendeliana versus cromosoma. Luego la ambiental, que ya se las mencioné antes, factores del entorno que
al final de cuentas llegan al embrión y producen problemas. ¿Por qué producen problemas? Porque eh, hay algunos factores ambientales que tienen la capacidad de alterar el ADN. Entonces, imagínense que está el embrión recién formando todas sus cadenas de ADN, haciendo una gran mitosis masiva, y justo llega este agente y se lo altera. Entonces eso va a tener una repercusión en todas las celulitas que partan a través de esa célula que ha sido alterada. Es por eso que es bastante grave en la vida embrionaria. Luego los multifactoriales, genética, ambiente. Y ya por último, los de causa desconocida, ¿no? Ahora, esta parte de aquí, esta sí presta atención, son varios. Esta mega abreviación que puse acá significa mecanismo biológico fallido. O sea, ¿qué ocurrió para que se dé la alteración? ¿En qué punto ocurrió el problema? Entonces tenemos varios. El primero sería lo que es el crecimiento incompleto. A ver, vamos a hacer zoom. Ay, no me deja hacer zoom. Bueno, entonces les explico así nomás. A ver, el crecimiento incompleto. ¿Qué ocurre aquí? Directamente estábamos hablando de órganos que tienen un tamaño anormal, ¿ok? Eso también ustedes lo van a llamar como hipoplasia. ¿Y qué quiere decir? Que algunas partes se desarrollan incompletamente. ¿Por qué? Porque no hubo suficiente proliferación celular. Entonces, de un órgano que debería tener cierto tamaño, podemos tener la mitad o una cuarta parte. Y eso, pues, a final de cuentas, altera la capacidad, la función que tiene este órgano, ¿sí? Eso es el crecimiento incompleto. Luego, lo que son las alteraciones de la motilidad celular. ¿Qué quiere decir? En la vida embrionaria, primero tenemos como si fuera un huevito. Entonces, como el huevito va a sufrir mucha mitosis, se forman muchas células y las células tienen que elegir hacia dónde dirigirse, ¿no? La célula que está acá se moviliza hasta el lugar donde se va a formar el hígado. La célula que está acá se moviliza hasta donde se van a formar los órganos sexuales. ¿Qué sucede? Que hay algunos casos en que estas células se movilizan o se orientan mal, ¿ok? Cuando vimos genes del desarrollo, ahí ya supieron que hay varios genes que son los que les van a decir a otros genes, mira, esto tiene que ir acá, esto tiene que ir acá, esto tiene que ir acá. Pero cuando eso falla, tenemos alteraciones de motilidad celular. Las células no están donde deberían. Entonces, ¿cómo afecta esto al embrión, al feto? Cuando crezca, por ejemplo, puede tener el corazón por fuera del tórax. Eso se le conoce como, o bueno, rotado. Eso se lo conoce como dextrocardia, ¿ok? O puede tener el riñón fuera de la ubicación retroperitoneal. Eso se le conoce como ectopia renal, ¿ok? Los órganos están fuera del sitio que deberían. Y eso es por una alteración en la motilidad celular. O sea, la célula cuando se está diferenciando no se fue hasta el sitio donde pertenecía. Luego, fracasos en la muerte celular. Yo sé que les paro diciendo que formación de órganos es full división celular. Sin embargo, en algunos casos tiene que haber apoptosis. Hay algunas estructuras que se forman en la vida embrionaria, pero que nosotros como adultos ya no tenemos, o sea, que van desapareciendo. ¿Qué sucede? Que esta desaparición no es así de la nada, sino que es por una apoptosis celular. ¿Ok? Un ejemplo típico, la mano. Inicialmente, cuando ustedes se imaginen la mano de un embrión, que seguro han visto alguna imagen, es como si fuera, como si tuviera un guantecito cubriendo toda la mano, si estuviera así. Entonces, la apoptosis celular lo que va a hacer es realizar la división entre cada uno de los deditos. ¿Ok? Cuando esto falla, ¿qué vamos a tener? Lo que vimos en la clase pasada, la sindactilia, ¿no? Que son dedos unidos por una membrana. ¿Ok? Ese es un ejemplo de fracaso en muerte celular. Luego, lo que son perturbaciones en la inducción embrionaria, ¿no?
A la inducción embrionaria se refiere a que se tienen que formar los órganos, se tiene que dirigir la formación de órganos, ¿ok? Entonces, cuando hay una perturbación en la inducción, puede que no se formen algunos órganos. Ejemplo, hay personas que nacen y solamente tienen un riñón. Eso es por una perturbación en la inducción embrionaria. ¿Qué más puede ocurrir? Que haya una hiperinducción, o sea, de falta exceso. Personas que nacen, por ejemplo, con un exceso de ovarios supernumerarios. ¿Ok? Eso es una perturbación en la inducción. Luego, las fallas en la diferenciación. Ya saben que cada una de las células tiene una función en específico. Entonces, cuando se altera la diferenciación de las células, ustedes imagínense, las células tienen toda la información del ADN, pero cuando se diferencian es como que se especializan en una parte de todo ese ADN, ¿no? Así que cuando ocurre una falla en esta diferenciación, algunas células que les corresponde realizar alguna función se van a confundir y van a sintetizar otra cosa, ¿ok? O van a verse de otra forma. Entonces, eso sería una falla en la diferenciación. ¿Qué va a producir? Que haya alteraciones en el tejido, que haya alteraciones, o sea, morfológicas y también a nivel de la función. Porque la celulita que, por ejemplo, le correspondía ser una célula muscular, no está haciendo trabajo de célula muscular. Entonces se altera la función. Y por último, tenemos las fallas de dos o más mecanismos del desarrollo, que es un combo, ¿no? O sea, de todos estos que hemos visto, pues se pueden sumar, pueden haber dos, tres, que son los que están provocando la alteración. Hasta acá, sé que ha sido bastante lanzadera de información. ¿Hay alguno de estos que no les haya quedado claro para repetírselos? ¿Puedes repetir todo de nuevo, por favor? ¿Todo o alguno en específico? Todo mejor porque no... Sí, por favor, todo mejor. A ver, ya. Entonces, uno por uno. Miren, el crecimiento incompleto es prácticamente cuando tenemos un órgano de tamaño normal, como les coloqué acá, ¿no? O sea, por ejemplo, un pulmoncito que esté más grande o más pequeño de lo que debería. ¿Qué sucede si es más pequeño? No va a poder cumplir su función adecuadamente. ¿Qué sucede si es más grande? Va a empujar a otros órganos, ¿ok? Ese es el crecimiento incompleto o desarrollo incompleto. Luego, la motilidad celular. En la motilidad celular, como les digo, tenemos nuestro embrión y el embrión cuenta con muchas, muchas celulitas. Entonces, estas células tienen que movilizarse hasta donde van a ejercer su función, o sea, hasta donde va a estar el órgano. Ejemplo, las células que tienen que movilizarse para formar el hígado, las células que tienen que movilizarse para formar lo que es órganos sexuales, ¿ok? Para formar el corazón tiene que haber migración celular. Cuando no hay una buena migración, lo que va a ocurrir es que el órgano va a estar en otra posición, ¿ok? No va a estar donde debería, sino que va a estar movilizado hacia otro lado. Ejemplo, lo que es la dextrocardia, donde el corazón tiene una posición anormal. ¿Y por qué es que ocurre esto? Pues prácticamente porque no hubo una adecuada orientación celular hacia dónde debería estar ubicada, ¿ok? Por eso afecta la posición y la orientación final. Luego está el fracaso en la muerte celular, que muerte celular ustedes saben que es apoptosis. ¿Qué sucede aquí? Que en el desarrollo embrionario, no solamente todo es formar nuevas cosas, sino que a veces también algunas estructuras del embrión tienen que sufrir apoptosis, porque ya no contamos con ellas en la vida adulta, ¿no? Entonces, estas estructuras tienen que destruirse porque son netamente embrionarias y porque le servían al embrión, pero quizá para un adulto ya no son funcionales, ya no nos van a ser de ayuda. Ejemplo, para lo que es la formación de la mano, lo que les estaba diciendo, ¿no?
La mano usualmente en un embrión se ve algo así. Están todos los futuros dedos juntos. Entonces tiene que haber una apoptosis entre membrana y membrana para que se puedan separar los dedos. Cuando no ocurre eso, tenemos lo que vimos la clase pasada, que era la sindactilia. ¿Ok? La sindactilia es cuando quedan los dedos unidos como si tuvieran una membranita. ¿Ok? ¿Eso por qué ocurrió? Por un fracaso en la muerte celular. Uy, lo escribí acá abajo. Este de acá. Luego están las perturbaciones en la inducción embrionaria. ¿Qué sucede? Que en la vida embrionaria hay genes que inducen la formación de algunos órganos. ¿Ok? Cuando hay un exceso de inducción, se forman más de estos órganos. Por ejemplo, se estimula la inducción ovárica, entonces nace una persona que tiene ovarios supernumerarios, o sea, un exceso de ovarios, más de 2 ovarios. ¿Qué más puede ocurrir? Que haya una inducción por debajo de lo esperado. Ejemplo, las personas que nacen solamente con un riñón, ¿ok? Es porque hubo una alteración en la inducción para que se forme ese órgano. Luego, las fallas en la diferenciación. La diferenciación celular es ese proceso en el que tenemos una celulita y le conseguimos una carrera, ¿no? En específico. Por ejemplo, que se vuelva una neurona, ¿no? O que se vuelva un cardiomiocito, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en las fallas en la diferenciación? Que las células que están diferenciadas tienen una función específica, una función especializada, vale la redundancia, ¿ok? Entonces, si se diferencian es porque solamente tienen que enfocarse en cumplir esa función y nada más. Digamos, una célula se diferencia de una neurona y solamente tiene que encargarse de hacer sinapsis. Nada más. No tiene que contraerse como un músculo, no tiene que secretar nada como una célula endocrina, solo tiene que hacer sinapsis. Lo estoy diciendo así a grandes rasgos para que me entiendan. ¿Qué sucede si hay fallas en la diferenciación? Esta celulita que debía encargarse de hacer solamente eso, eh, no se decide y empieza a hacer otras funciones o empieza a alterar las enzimas que produce. ¿Cuál es el problema? Que eso genera alteración en la estructura de los tejidos y en la función que cumplen los tejidos, porque la célula que debería estar ahí no está ejerciendo su deber en ese tejido. Y por último, las fallas de dos o más mecanismos que, o sea, es la suma. Por ejemplo, un crecimiento incompleto más una alteración de la motilidad celular, etcétera, ¿ok? Es solamente conjugado. Ahí sí quedó mejor, más o menos. Sí, gracias. Ok, perfecto. Y ya, ahora los errores dismorfogenéticos. Esto ya lo vimos la clase pasada, es un remember porque también lo ven acá, así que eh, eran dos tipos, ¿no? O sea, teníamos los únicos y los múltiples. Ahorita vamos a ver los únicos. Lo primero que es la malformación, que ya lo saben, así que voy a pasar un poquito más rápido. La malformación es un defecto primario. ¿Qué quiere decir? Que el problema está al momento en el que se forman los tejidos, o sea, en la semana 3 a la semana 8, ¿no? Que se están formando cada uno de los órganos. ¿Por qué? Porque aquí es cuando las células se diferencian, empiezan a tomar la conformación que deben tener para la vida adulta. Así que tiene diferentes orígenes, que son todos estos de aquí, que ya lo hablamos antes, y aquí tiene un ejemplo. Esto es espina bífida. Vayan recordándolo porque esta siempre la preguntan. La espina bífida, ¿qué sucedió aquí? Si se dan cuenta, uy, ya me deja hacer zoom. A ver, ahí está. Ya, si se dan cuenta, nosotros normalmente deberíamos tener nuestra médula espinal y esta debe estar rodeada, protegida por lo que son las vértebras, ¿no? Y que le están cubriendo. Y bueno, después tenemos el tejido celular subcutáneo y luego la piel, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que durante la vida embrionaria
mientras está formando todo nuestro tubito neural donde iba a pasar esta medulita, no se formaron adecuadamente las vértebras. Queda un espacio en el que las vértebras no se cerraron, ¿ok? Y este espacio, pues, es una invitación de salida a la médula espinal. La médula espinal debería estar ahí marginada en el centro, pero como tenemos este vacío, va a escapar y va a salir a través de una membranita. ¿Por qué es una malformación primaria? Bueno, ¿por qué es una malformación? ¿Y por qué es primaria? Porque aquí vemos ausencia de tejido. Y el problema se originó cuando se estaban formando los órganos, cuando se estaban diferenciando las células. Es por eso que es primaria, ¿ok? Y aquí tienen la imagen de cómo luce. Hay casos más severos, menos severos, pero es bastante peligrosa la espina bífida. Pero sí es operable, dependiendo de la gravedad. Luego tenemos lo que son las deformaciones, que las deformaciones, si hacemos una lista, ¿se formó bien el tejido? Sí, pero en la vida fetal hubo una alteración, ¿ok? El tejido está bien formado, bueno, el órgano está bien formado, pero se altera su forma o se altera su posición, ¿ok? Un ejemplo, ¿alguno se acuerda cómo se llama esto de acá? Se acuerdan el nombre de eso? Ya, chicos, eso de ahí es pie equinóvaro, ¿ok? Pie equinóvaro. Y es típico de, por ejemplo, alteraciones como el penta X. Se olviden que eso es súper importante. ¿Ok? Es lo más característico del penta X es el pie equinóvaro, ¿ok? ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Que el pie está bien formado, si lo ven, tiene todos sus huesitos del tarso, están cada uno de los deditos. Sin embargo, em, la ubicación de los pies es anormal. Bueno, su posición. Están curveados hacia adentro y eso los hace poco funcionales. Y se necesita pues de una terapia, de una operación para poder solucionar este problema y que el miembro inferior sea funcional y que el paciente pueda caminar con normalidad. Luego está lo que es la disrupción. En el caso de la disrupción, de nuevo, teníamos la estructura que está bien formada, pero se destruye durante la vida fetal. ¿Ok? Por ejemplo, esto de aquí es una brida amniótica. ¿Qué sucede? Ya voy a hacer mi dibujo. Tenemos, por ejemplo, al feto, esto de aquí, según yo, y el feto está rodeado, ¿no? Está flotando en toda una membranita, que es el amnios. Ahorita se los estoy explicando solamente, pero no tienen que aprenderse los nombres. Entonces, esta membranita, el feto está bacán, chévere, o sea, tiene su cabecita, sus bracitos, sus piernas, todo bacán, ¿ok? Está listo. Bueno, no tan listo, pero está todo perfecto, todo se formó muy bien. Sin embargo, va a venir esta membranita en el que él está flotando y es como si estrangulara sus dedos, ¿ok? Están bien formados los dedos, pero los estrangula. Entonces, el feto pierde los dedos por eso. ¿Ok? No es que haya sido un error a nivel de la embriogénesis, no es que haya sido un culpa de la genética del feto, no, nada que ver, sino es algo extrínseco, fuera de que generó la destrucción, ¿ok? En este caso, el desgarro del miembro superior. Luego, estos de acá, estos términos, tienen que aprenderlos sí o sí. Esto de aquí, todo lo que están viendo, es cuando las células sufren una alteración en su función, ¿ok? O en la forma en la que están organizadas. Entonces, eso se le conoce como displasia. Y tenemos varios ejemplitos de esta alteración. Miren, primero está lo que es la aplasia. ¿Cómo van a sacar esto? Plasia significa tejido, ¿ok? Em, y A es de ausencia, falta de. Entonces, cuando lean plasia, ustedes piensen en tejido y la van a sacar totalmente. ¿Ok? Primero está la aplasia. Aplasia, ausencia de tejido.
no hay tejido en la zona. Este de aquí es, por ejemplo, la parte del cuero cabelludo de un bebé y en esta zona no cuenta con protección, no cuenta con piel ni tampoco con folículos pilosos, ¿ok? Aplasia de tejido. Luego tenemos lo que es la hipoplasia. La hipoplasia, ya saben, plasia, tejido, hipo, poco. Entonces, hay poco tejido. Por ende, ¿qué ocurrió para que hubiera poco tejido? La célula no se dividió lo suficiente, no formó suficiente al órgano. Por eso el órgano está chiquitito. Aquí tiene un ejemplo. Esto de aquí es hipoplasia renal. ¿Ok? Esto es como debería lucir un riñoncito normal. Aquí estamos check. Sin embargo, esta es la hipoplasia. Como se dan cuenta, hipo, poco. Plasia, tejido. Muy poquito tejido. Las células no se dividieron lo suficiente y tenemos este riñón que sabe Dios si realmente está cumpliendo toda la función que requiere este ser humano, ¿no? Luego tenemos lo que es la hiperplasia. Hiper, lo opuesto, exceso y plasia, tejido. Exceso de tejido, cuando hay demasiada mitosis, demasiada proliferación celular. ¿Ok? ¿De qué es típico esto? Miren, aquí tienen su riñoncito y su gorrito, su peinado, es la glándula suprarrenal. ¿Ok? Es típico ver hiperplasia de glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque hubo un exceso de proliferación de la misma. Y ya, y bueno, netamente displasia, también utilizamos el término, desorganización celular, alteración en la organización, alteración en la organización y función, como prefieran decirlo. Y el ejemplo típico para displasia es la displasia de cadera, que en un lado está bien formada la cadera, hay una articulación adecuada, sin embargo, por el otro lado no, puede generar problemas en la locomoción. ¿Sí? Entonces, review. Aplasia, ausencia de tejido. Hipoplasia, poco tejido porque hubo poca proliferación celular. Hiperplasia, exceso de tejido porque hubo demasiada proliferación. Y displasia, desorganización de las células, alteración en la función. Ya, eso sería principalmente. ¿Ok? Y bueno, los múltiples que ya los hemos tocado en esta clase, así que nomás se los menciono rápido. La secuencia. ¿Qué ocurría en la secuencia? Tenías una alteración primaria y esa alteración primaria generaba más alteraciones, o sea, alteraciones secundarias, ¿ok? Luego está el síndrome. El síndrome son muchas alteraciones, muchas anomalías, que solitos no te dicen nada, pero si los reúnes todos, están asociados a una patología. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les puse en la clase pasada. Ya, ustedes ven una persona que tiene, digamos, muy baja estatura. ¿Qué significa? Pues nada, ¿no? Tiene muchos lunares. ¿Qué significa? Pues tampoco mucho. Ya, tiene piel redundante en el cuello. Tampoco te dice mucho si solamente es el signo aislado. Sin embargo, si viene una paciente, tú ves baja estatura, piel redundante en cuello, muchos lunares, tú al toque dices síndrome de Turner. Son muchas características que están, digamos, lanzadas por un lado, por otro lado, por otro lado, que cuando las juntas están asociadas a algo, ¿ok? Este algo en ese caso sería ausencia del cromosoma X. Eso es el síndrome. Y por último, lo que es la asociación. En la asociación también hay muchas anomalías, las cuales están en diferentes órganos, ¿ok? Como este ejemplo que les puse acá. Sin embargo, no vienen tanto en patrón como el síndrome. O sea, el síndrome es un combo de patrones, ¿no? Sin embargo, en asociación, tú puedes encontrar algunas, puede que no, es raro verlo, es como si fuera casi asociado al azar, ¿ok? Es un patrón inconsistente. Eso es lo que la diferencia del síndrome. Y ya, eso sería eso. Bueno, no lo toco mucho porque la clase pasada ya la hemos visto, tanto esta de aquí como esta diapositiva de acá. Lo que sí es nuevo es esto de aquí de las displasias. Y ya, y luego lo que son las alteraciones, tenemos tres tipos diferentes de alteraciones. ¿Ok? Primero, los que son alteraciones en proteínas enzimáticas.
Las proteínas enzimáticas, y lo van a ver después en bioquímica y los va a perseguir para siempre. Las enzimas son las que cumplen un rol en el metabolismo. ¿Ok? ¿Qué es el metabolismo? Es la capacidad de nuestro cuerpo de transformar cosas. Ejemplo, tú te comes tu chocolate y tu cuerpo, tu chocolate lo deshace todito y solamente queda la glucosa. Y eso es lo que tu cuerpo utiliza para poder tener energía. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Es el cuerpo haciendo cosas grandes a chiquitas o de muchas cosas chiquitas haciendo cosas grandes, ¿ok? ¿Para qué? Para que podamos tener un adecuado funcionamiento, para que todas nuestras células tengan suficiente energía y estén en el medio ideal para poder actuar, ¿ok? Entonces, si hay una alteración en una de estas proteínas enzimáticas, lo primero que se va a alterar que es el metabolismo. ¿Ok? Un ejemplo es la fenilcetonuria, que ya lo hablamos la clase pasada, no la clase pasada, hace creo que 2, 3 clases más o menos. La fenilcetonuria es una alteración en una enzima que es la fenilalanina, bueno, se los escribo así, porque es un poco largo el nombre, ya, fenilalanina hidroxilasa, ¿ok? Para los que no se acuerdan o no estuvieron en esa clase, la fenilalanina es un aminoácido que está en todo. Cualquier cosa que coman va a tenerlo. Bueno, casi cualquier cosa. Pollo, pescado, cereales, cualquier cosa que ustedes vean que dice cero azúcar es porque tiene fenilalanina en lugar de algún tipo de azúcar. O sea, en las gaseosas dietéticas, en todo eso. También está en frutas, en verduras. ¿Y para qué sirve? Es el precursor para formar diferentes neurotransmisores y también para formar melatonina. No, perdón, melanina. La melanina es lo que nos sirve para tener color, ¿sí? En los ojos, en el cabello, en la piel. Entonces, ¿qué sucede cuando se altera la fenilalanina hidroxilasa? Uno consume alimentos que tienen este aminoácido y nuestro cuerpo nomás lo retiene, no sabe qué hacer con él porque no tiene cómo procesarlo, no tiene cómo metabolizarlo. Y es por eso que ocurre la alteración, ¿no? Esta es una paciente que tiene fenilcetonuria y siempre que piensen en esta alteración, acuérdense, la fenilalanina ayuda con la melanina. Es por eso que, como no hay cómo formar melanina, los pacientes tienen piel bastante clara, el cabello de color bastante claro, ¿ok? Usualmente ojos de color claro y algo típico es que tienen olor a moho. Es algo que les mencionan en su teoría y he visto que lo preguntan, entonces, para que se acuerden. Igual, esta alteración no es tópico de esta clase, pero les hago el recordaris porque a los doctores les encanta colocarlo en los exámenes. ¿Ok? Entonces, resumen de nuevo porque me fui largo. Proteína enzimática lo que altera es el metabolismo. Ejemplo, fenilcetonuria. ¿Qué se alteró? La fenilalanina hidroxilasa, ¿ok? Y si se altera esta, pues no se metaboliza y se acumula. Luego tenemos la alteración en proteínas estructurales. Ahí está, ¿ok? En proteínas estructurales. Ya no son proteínas que actúan directamente o sea, en la transformación de componentes del metabolismo, sino estructurales. Ejemplo, las hemoglobinopatías. ¿Qué sucede aquí? Se altera un gen, entonces no hay una síntesis normal de hemoglobina. La hemoglobina está alterada. Y luego está lo que es la hemofilia, que en la hemofilia lo que se altera son las proteínas que se encargan de la coagulación. ¿Sí? De la coagulación. ¿Ok? Entonces, proteínas estructurales, hemoglobinopatías, entonces tendríamos una hemoglobina anormal y las hemofilias, que no hay una adecuada coagulación. ¿Cómo ustedes se pueden dar cuenta que un paciente tiene hemofilia? Porque tiene constante sangrado, principalmente en la nariz, ¿ok? Porque la nariz tiene muy buena irrigación, entonces si no hay una adecuada coagulación, se van en epistaxis, o bueno, en rinorragia, como prefieran decirlo, ¿ok? Mucho sangrado nasal. Y ya.
Y luego tenemos alteración en proteínas que tienen una función en los mecanismos del desarrollo, ¿ok? Aquí de nuevo nos tenemos que remontar a la vida embrionaria. ¿Qué sucede si se alteran estas proteínas del desarrollo? Varias cosas que ya hemos visto antes, por ejemplo, lo que es polidactilia, dedos de más, braquidactilia, que es cuando los deditos son muy, muy cortos, la acondroplasia, que era una alteración genética de herencia autosómica dominante, ¿ok? Es uno de los tipos más comunes de enanismo. Luego se pueden producir estas alteraciones, enfermedad fibroquística del páncreas, riñón poliquístico, ¿ok? Eso no he visto mucho que se los pregunten chicos, pero igual ténganlo en consideración. De que sí, no se me olviden, por favor, es de la fenilcetonuria, que he visto que lo preguntan mucho, mucho, ¿sí? Y ya está, eso sería esta parte de acá. Ahora, este cuadrito de acá ya lo conocen, así que ya no se los voy a presentar más. Solamente lo que sucede con esta clase de aquí es que es como un remember de varias cosas que ya hemos tocado antes. Em, Así que no sé si se dan cuenta que varias cosas que les he mencionado pues ya las hemos visto. ¿Ok? Entonces, en esta parte de aquí vamos a hablar de nuevo de nuestras queridísimas aneuploidías. ¿Ok? O sea, de alteraciones de tipo numérico. Así que les voy a mostrar algunas imágenes. Y ustedes me tienen que decir más o menos si se acuerdan de qué es, ¿ok? Con las características. A ver, ok, miren. Imagen número 1, este es caso 1. ¿Ok? Tienen este paciente de acá, miren sus facies. Tiene picanto, ¿ok? Después, ven en su manito, tiene este pliegue de aquí que va de lado a lado en la mano. También tiene piel redundante en el cuello. Y cuando ustedes ven sus piecitos, hay un espacio mayor entre el primer dedo y el resto de dedos. ¿Alguno se acuerda cuál era este síndrome? Síndrome de Down. Down. Exacto, sí, perfecto. Este es síndrome de Down. ¿Ok? O sea, trisomía del 21. Ya. Luego este de aquí, ya se lo pueden sacar bastante fácil. Eh, Ciclopía, tenemos esta formación de la nariz, nariz tubular, que está fuera de la ubicación habitual. También podemos tener lo que es el paladar hendido y en algunos casos puede haber polidactilia. ¿Se acuerdan qué síndrome es? Patau. Patao. Sí, es Patau. ¿Sí? En Patau es típico, típico que haya ciclopía. O bueno, en algunos casos puede que no haya, pero siempre los ojitos están muy, muy cercanos. Eso se le llama hipotelorismo, ¿ok? Y bueno, la nariz tubular fuera de la ubicación habitual también es típica del síndrome de Patau. Viene acompañado también de muchas, muchas otras alteraciones, pero eso es lo principal. Y ya. Luego, este de aquí, ¿ok? Tenemos esta niñita, tiene baja estatura, tiene piel redundante en el cuello, tórax en forma de escudo, baja implantación de las orejitas. ¿Saben más o menos qué síndrome podría ser? Síndrome de Turner. Exacto, Turner. Ya no se acuerden, esto viene en un examen hace tiempo. ¿Cuál es la monosomía más común? Es el síndrome de Turner, ¿ok? La monosomía. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Turner tenemos 45X0. Ya. Luego tenemos a este paciente de acá. Miren, tiene baja estatura, ¿ok? Ahí no hay un adecuado desarrollo ni muscular ni tampoco óseo. Y pista, esta es una herencia autosómica dominante. ¿Se acuerdan qué alteración tiene? Acondroplasia. Acondroplasia. Perfecto, sí. Acondroplasia. Listo. Y ya está. La acondroplasia es una alteración a nivel génica. Las demás que hemos visto acá son ya directamente a nivel de cromosomas, ¿no? O sea, en el síndrome de Down, cromosoma 21, en el de Patau, el 13, en el de Turner, falta el cromosoma X, y ya en la acondroplasia, el problema está específicamente en un gen.
No se olviden, herencia autosómica dominante es herencia de tipo vertical y 50% de posibilidad de que un hijo salga sano o 50% de posibilidad de que salga enfermo, ¿ok? Eso no se vayan a olvidar, esas características son típicas. Ahora, sí, lo nuevo de la clase. Vamos a hablar netamente de las causas ambientales de las malformaciones. Tenemos agentes teratogénicos, ¿ok? ¿Qué es un agente teratogénico? Cualquier cosa que esté en el entorno que tenga la capacidad de producir una malformación congénita que afecte cualquier mecanismo del desarrollo, ¿ok? Entonces, puede ser un agente físico, puede ser una sustancia como un fármaco, puede ser un agente biológico, por ejemplo, un virus, una bacteria, algún parásito. Y terato viene de monstruo. Teratogénico, monstruo a nivel génico. Destruye el ADN de nuestro embrión, entonces van a haber problemas en el desarrollo. Esto ya se los mencioné. La primera y segunda semana es la etapa del todo o nada. O se concreta o no va a haber desarrollo de ningún embrión, ¿sí? Es algo raro que ocurran alteraciones en este punto, pero no es imposible. De la tercera a la octava semana, la organogénesis, este es el punto crítico y el punto favorito de cualquier agente teratogénico. Aquí es donde las alteraciones se llegan a producir. Y por último, la etapa fetal, que en la etapa fetal ya son menos malformaciones. Lo que sí podemos tener es lo que les mencioné, las deformaciones, que es que tenemos la estructura y cambia de forma, eh, y también las disrupciones, que es cuando se destruye la estructura ya totalmente. Ahora, los principios. Los principios que están relacionados con estas causas ambientales. Ok, disculpen. Ya. Tenemos que los teratógenos van a interactuar a nivel del genotipo, ¿ok? Y pueden modificar el genotipo. Específicamente, ¿quiénes? Los factores ambientales. ¿Ok? Un factor ambiental tiene la capacidad de intervenir a nuestro nivel génico y producir alteraciones. Luego, van a haber variaciones en el momento del desarrollo. Y puede ser en cualquiera de estos tres momentos que les mostré acá, pero sobre todo en la etapa embrionaria. Y por último, la embriogénesis anormal actúa ante mecanismos específicos, que ahorita se los voy a ir mencionando. Y ya, aquí, es esta de aquí, esta imagen de aquí, que me olvidé que lo había colocado, si no se los explicaba acá. Es la que acabamos de ver hace un ratito, ¿ok? Primera hasta casi la segunda semana, todo o nada. O se forma el cigoto y el blastocisto, o no se forma, ¿ok? Muy raro que ocurran alteraciones, miren, sobre todo aquí. El punto crítico es entre segunda y tercera semana, ¿ok? Luego la vida embrionaria, la etapa de más riesgo, y por último la fetal. Todo ya está formadito, solamente está creciendo. Tenemos riesgo de deformaciones, de disrupciones. Y ya. Ok, esto es lo que les estaba explicando hace un ratito. A ver, mejor se los vuelvo a tocar acá y ya están todos los principios. ¿Qué tienen que tener en cuenta respecto a las malformaciones? El genotipo. El factor ambiental puede actuar y cambiar, modificar nuestro ADN. ¿Qué tanto daño nos va a hacer? Va a depender de nuestra herencia genética, ¿ok? Por ejemplo, hay mujeres que fuman durante el embarazo y pueden tener un hijo sin alteraciones. ¿Por qué ocurre eso? Porque no está dentro de su línea genética. Sin embargo, otra mujer fumó con menos frecuencia, pero su hijo nació con una alteración mayor. Es por la carga que tiene cada uno y va a reaccionar diferente a estos factores ambientales. Dependiendo del momento del desarrollo, va a cambiar. No es igual que ocurra en esta etapa de acá, por ejemplo, en la etapa ovular. Ahí directamente podemos tener una pérdida del producto, a que ocurre en la etapa embrionaria, que son la mayoría de alteraciones eh, mayores, alteraciones un poquito más graves, o que ocurre en la etapa fetal, que son de menor gravedad, ¿no? Luego, que actúa ante mecanismos específicos. eh, ¿A qué mecanismos me refiero? Por ejemplo, a mutaciones a nivel, ¿se acuerdan que vimos mutaciones en las bases perdón, en la cadena del ADN? Que si cambiábamos solamente una base nitrogenada ya se nos arruinaba todo. Ya, a eso me refiero. Mutaciones,
También puede ser a nivel cromosómico, alteraciones, las que vimos, las de lesiones, que al cromosoma le falte su bracito. Después, los cromosomas en anillo, que pierden sus telómeros, ya, todo eso, todas las alteraciones a nivel cromosómico. Luego, alteraciones en la mitosis, también puede ser, ¿ok? Luego, le están las manifestaciones finales. ¿Cómo va a repercutir esta alteración? Y tenemos la más grave, obviamente, que es la muerte. Luego están las alteraciones morfológicas, que podrían ser, por ejemplo, lo que hemos visto acá, en el síndrome de Patau, una alteración morfológica grave, la ciclopía. Miren, no están formados. Todo lo que es centrofacial en el Patau está alterado, ¿ok? Eso es una alteración morfológica. Luego tenemos retraso en el crecimiento, que eso es, lo vemos en la mayoría de alteraciones a nivel de células sexuales. Y por último, trastornos funcionales. También la capacidad del teratógeno de producir daño va a depender de su naturaleza. A eso se refiere este principio. ¿Ok? No va a ser igual una radiación que es penetrante a que llegue, por ejemplo, algún fármaco que no tiene la capacidad de llegar, de penetrar tanto la placenta. ¿Sí? Son diferentes, va a depender de la naturaleza. No va a ser igual una mujer que se ha expuesto, por ejemplo, a tabaco, a una que se ha expuesto a un parásito como toxoplasma, que ahorita la vamos a tocar. La reacción va a ser totalmente distinta. Y por último, lo obvio, a mayor dosis, mayor gravedad, mayor repercusión y mayor posibilidad de que tengamos muerte embrionaria. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es que se van a ocurrir estas alteraciones? Tenemos dos momentos clave. Puede ser antes de que se forme el producto o durante la formación del producto. Ali, ¿cómo va a ocurrir antes de que haya producto? Ya, es condenar al cigoto al llevarle una célula germinativa alterada, ¿ok? Digamos, un varón que ha sido expuesto, por ejemplo, a radiación y tiene una alteración en sus células sexuales, en los espermatozoides, si se junta con un ovocito, pues obviamente el producto va a tener problemas, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, alguien que ya cuente con una anomalía de herencia genética, de las que hemos visto, de herencia autosómica dominante o recesiva, y se la transmite a sus generaciones. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando la alteración no ocurre antes del embarazo. Y ya, tenemos tres orígenes. Primero está, tres orígenes, no, tenemos el origen, que es el origen genético, con dos posibles orígenes. El origen próximo, que es cuando es culpa de los padres, ¿ok? Directamente la alteración está en papá o mamá, y el origen remoto, que es que la alteración esté del abuelo para arriba, ¿ok? Por ejemplo, que un abuelo tenga, no sé, glaucoma, el padre no tiene glaucoma, pero el nieto sí nace con glaucoma, ¿ok? Ahí sería origen remoto, porque la alteración genética está generaciones atrás y aún así pudo llegar. Luego, las alteraciones que ocurren durante el embarazo, esas son las que siempre, siempre vamos a tocar, ¿ok? La alteración ya no es en una célula germinativa, sino que es en una célula embrionaria somática. ¿Qué quiere decir que es somática? Cualquiera que no sea ni espermatozoide ni óvulo directamente, ¿ok? Si leen somática, solamente olvídense de las células sexuales. ¿Y qué sucede? Que aquí el daño es directo, el daño es personal, porque solamente va a afectar al embrión y no es que vaya a afectar a alguien más, no se va a transmitir, a eso me refiero. Mientras que estas de aquí, que son de células germinativas, sí son por herencia, se heredan de generación en generación en generación. Y ya, dependiendo del nivel del daño, podemos tener el desenlace más grave, que es un aborto precoz, o sea, muerte. Y aquí tienen algunos ejemplos. Miren, aquí por ejemplo lo que es polidactilia o pie equinóvaro. ¿Ok? También hay sindactilia. Ya ahí vamos a ir viendo más y más. Entonces, que les quede claro, si es antes del embarazo, por culpa de espermatozoide, por culpa del óvulo,
y el origen es genético. Se va a heredar, ¿ok? Si es durante el embarazo, el problema va a afectar directamente al embrión. Una cosa personal. Solamente lo va a afectar a él y a nadie más que al embrión. Y aquí tienen dónde y cómo actúa. Ya, los lugares en los que actúa, puede actuar a nivel nuclear, ¿ok? Viene este teratógeno y directamente en el mismo núcleo va, se presenta con el núcleo y le dice, te voy a mutar, y empieza a alterar todo su ADN, ¿ok? Ahí es directo. Pero también están los que son más disimuladitos y no van directo al núcleo, sino que hacen su chamba en el citoplasma, ¿ok? Es todo lo que está alrededor del núcleo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tú me dirás, Ali, pero el material genético está en el ADN. A mí qué me importa que haya un teratógeno en el citoplasma. Lo que sucede es que en el citoplasma están flotando muchas organelas. Y esas organelas también sintetizan proteínas, ¿ok? El núcleo es el que manda, sí, pero las organelas tienen una función. Almacenan, sintetizan proteínas, liberan. Entonces, si ahí actúa el teratógeno, pues vamos a tener todo un problema con esta síntesis de proteínas. ¿Sí? Es posible que inclusive les impida directamente actuar. Entonces, actúa a dos niveles, ¿no? A nivel nuclear, directamente va a mutar, o a nivel citoplasmático, que es cuando altera, pero más indirectamente. Y ya, tiene diferentes formas de poder llegar al embrión. Eh, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de radiaciones podría ser que atraviesan las paredes, ¿ok? Sin necesidad de que la madre consuma algo, puede atravesar la pared abdominal, después atraviesa el útero, luego atraviesa las membranas que están rodeando al embrión, al feto, y es así como llega. Típico de radiaciones, ¿ya? Sin necesidad de que la madre esté consumiendo algo, no, nada, ni siquiera que se coloque algo a nivel abdominal, simplemente atraviesa paredes. Esas son las radiaciones. Y luego por la circulación. La única fuente de comunicación entre madre y feto es la placenta, ¿ok? A través de la placenta, la madre le da nutrientes y el feto le da desechos a la madre, ¿ok? La madre le comparte todo su ambiente mediante la placenta. Todo lo que le ocurre a la madre, todas las alteraciones que tenga, lo que coma, lo que no coma, las alteraciones inclusive emocionales, si tiene un aumento hormonal, una disminución hormonal, ya, todo le va a llegar al feto. ¿Ok? Entonces, la segunda forma en la que puede llegar un teratógeno es por la placenta. La madre toma un fármaco, entra a su sangre, pero esa sangre también la comparte con alguien. Así va a llegar el teratógeno. La madre tiene, por ejemplo, algún virus, alguna bacteria que tiene la capacidad de cruzar la placenta, entonces es así como llega la gente. ¿Ok? Ya, y hay agentes y agentes. Hay algunos que no pueden cruzar, hay otros que sí pueden cruzar. Ahí va a ser cuánto va a variar la gravedad. Y ya aquí tienen muchos ejemplos. Yo vi la parte de su teoría, les lanzan un montón de nombres, entonces traté de colocarles imágenes porque siento que así se van a acordar mejor. No he visto que les pidan que sepan pues todas las características, sino que tengan en cuenta algunas cosas. Entonces ahora vamos a hablar directamente de los teratógenos y vamos a empezar con los biológicos. ¿Qué quiere decir que son biológicos? Que es cualquiera que tenga material genético, ¿ok? Virus, bueno, porque el virus no está vivo, ¿no? Pero tiene ARN. Virus, bacteria o parásito, ¿ok? Cualquiera de ellos es un agente biológico. ¿Y qué tienen de peculiar esto? Que pueden actuar eh, a nivel de la membrana placentaria, ¿ok? Pueden cruzarla, toda esta circulación, y es así como llegan al embrión o al feto. Bueno, en este caso al feto. Y aquí tienen todos los ejemplos. Tenemos el virus de la rubiola, que es uno de los más típicos y más graves también. La triada de Greg, que ahorita se las muestro. Luego citomegalovirus. Eh, el citomegalovirus, ¿cuál es el principal problema? Que es altamente dañino con el embrión. Sin embargo, para la madre no hay gran sintomatología. Luego tenemos lo que es el herpes simple, la varicela zoster, que bueno, virus de la varicela, ya lo conocen. El parvovirus. Ahorita les voy a mostrar las imágenes.
El VIH también está, el Zika, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, Toxoplasma gondii. Muchos. Ahorita les pongo las fotos. Uno por uno, para que no se olviden. Virus de la rubiola. ¿Cómo vas a saber tú? Estás haciendo tu rotación en ginecobstetricia, te llega ahí un bebé. ¿Cómo vas a diferenciar que este bebé ha sido afectado por rubiola congénita? La triada de Gregg. Son 3 cositas que van a ver en el neonato. Primero, microcefalia, ¿ok? No se forman adecuadamente lo que es la parte del cráneo, entonces eso afecta también la formación del cerebro. Luego, el CAP, que son cardiopatías congénitas. Y por último, las cataratas, catarata congénita. Esa es la triada de Gregg del virus de la rodiola. El citomegalovirus, el que les digo, este es disimulado porque a la madre no le hace nada, ¿ok? Asintomática la mamá, pero al feto se le produce graves alteraciones, principalmente en lo que es sistema nervioso. Ustedes ven la imagen, ya se están dando cuenta qué está pasando acá. Hay una evidente microcefalia. También, principalmente se alteran las estructuras del rostro, ¿ok? Porque también hay microftalmia. Los ojitos son muy, muy pequeños. ¿Cuál es la consecuencia? Si hay microcefalia, potencialmente también va a haber déficit mental. Y hay otras alteraciones que vienen acompañadas, por ejemplo, la microftalmia puede venir acompañada de ceguera, ¿ok? Y también va a haber un retraso en lo que es el crecimiento. Citomegalovirus, ese es el citomegalovirus. Entonces, 3 cosas. Microcefalia, microftalmia. Bueno, MMI no lo van a entender, ya, acá mejor. La microcefalia, la microftalmia. Microcefalia, ¿de qué viene acompañada? Déficit neurológico, problemas, deficiencias mentales. Y la microftalmia acompañada de ceguera. Luego está lo que es el herpes simple. ¿Cómo se van a dar cuenta? El herpes simple se caracteriza en sí el virus del herpes por lo que son las erupciones cutáneas que están viendo aquí en la imagen. ¿Ok? Cuando es un herpes congénito, estas erupciones aparecen por todo el cuerpo. Y ya, otros problemas que están asociados, también iguales, o sea, la microcefalia, no se aprecia muy bien en la imagen, y lo que sí se ve es la microftalmia. Luego, la varicela zoster. Que la varicela zoster, el principal problema es que va a generar atrofia en los músculos. Las extremidades son muy, muy cortitas. Aquí no se llega a ver muy bien en la imagen, pero las extremidades son muy cortitas. Y cuando vean la piel del neonato, es como si tuviera zonas que están cicatrizando. Y ya, eso es lo principal de la varicela zoster. Ahí ya tienen 4 biológicos, ¿ok? Todos estos de aquí son virus. Virus de la rubiola, del herpes, de la varicela, citomegalovirus. Los virus nos tienen que preocupar, sí, porque son los más metiches, son los que tienen más capacidad de infiltrarse y poder llegar hasta donde está el feto. Ahora, otro virus, el parvovirus. ¿Qué sucede con el parvovirus? Lo principal que va a producir es hidrops. Cuando yo les digo hidrops, sáquenlo por el nombre, hidrops viene como de agua. Entonces es una acumulación de líquido, principalmente a nivel abdominal. Por eso ustedes ven la cavidad abdominal como si tuviera forma de ciruela. Y eso es el hidrops. Y también viene acompañado de anemia. Luego el virus del VIH, que no les encontré una buena imagen, discúlpenme, pero solamente encontré esta imagen de aquí. Está acompañado de alteraciones faciales y microcefalia. La mayoría de virus producen microcefalia. ¿Ok? Después tenemos el virus del Zika. Ese sí genera repercusiones bastante graves. Ahí tienen la imagen. Uy, no me deja hacer zoom. Ahí está. Ok, ya. Aquí está la peculiaridad. Esto, así lo hace un niño con síndrome congénito por Zika. Y lo que sucede es, primero, la corteza cerebral está adelgazada, ¿ok? El cerebro es pues, prácticamente rudimentario, por así decirlo.
Y no se le ven aquí los ojitos, pero también hay microftalmia. Entonces tendríamos microcefalia y también microftalmia, ¿ok? No se vayan a olvidar eso. Y lo típico del Zika son estas contracturas musculares eh, que van a generar obviamente alteraciones a nivel de la locomoción. Por eso está acompañado de defecto motor, por esas contracturas. Y ya, eso es lo típico. También, bueno, este adelgazamiento de la corteza cerebral obviamente va a tener repercusión a nivel cognitivo. Y ya, aquí tienen otros ejemplos. Está la influenza, todos estos son virus, influenza, la parotiditis, la hepatitis y importantes estos dos, los que conllevan a la muerte, la poliomielitis y también la viruela. Son tan graves que es muy probable que generen este sufrimiento fetal, muerte fetal, ¿ok? Y eso se va a ver en un aborto espontáneo. Ahora, continuamos con más agentes, pero ya no virus. Vamos a ver dos bacterias y un parásito, ¿ok? El Treponema pallidum. Treponema pallidum es el causante de la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y sí se puede transmitir si la madre está embarazada. Entonces, aquí, esta imagen de aquí es de una guía pediátrica para poder reconocer qué alteraciones tiene un neonato con sífilis congénita. Lo típico son estas manchitas que ven que son como blanquecinas, ¿ok? Son unas pequeñas erupciones. La mayoría de ellos nacen con sordera y pues tienen lo que se conoce como neurosífilis, o sea, la sífilis pues afecta más gravemente, tanto que llega hasta nivel del sistema nervioso central. Es bastante raro ver eso en un adulto, entonces es típico de la sífilis congénita. Luego está Mycobacterium tuberculosis, que bueno, ya lo conocen, causante de la TBC, obviamente. El principal problema aquí son los partos prematuros. Y obviamente, bueno, cuando hacemos una radiografía de tórax, vamos a ver el compromiso y también la, la hepatoesplenomegalia, que quiere decir hígado de mayor tamaño, vaso de mayor tamaño. Y aquí viene la imagen del hígado de gran tamaño, ¿ok? Eso significa. Y luego está el Toxoplasma gondii, que este es muy importante, que lo van a ver siempre. También es el único parásito que les mencionan, así que para que lo tengan en cuenta. Es típico que se transmita en el segundo trimestre del embarazo. ¿Y por qué el problema? Porque genera alteraciones cerebrales, ¿ok? Es uno de los pocos parásitos que tienen la capacidad de cruzar la barrera, este, placentaria. Y ya. Lo ideal es que se diagnostique con rapidez porque sí genera problemas graves. A nivel cerebral lo que ocurre es que calcifica. Entonces, pues ahí es donde está el principal problema. Y genera esto de aquí, que es como una hidrocefalia. Ok, ahora sí, ya terminamos. Todos esos eran biológicos. Ya saben, full virus y solamente dos bacterias y un parásito es lo que les han tocado en la TEO. Ahora, los agentes químicos. Los agentes químicos, bueno, tenemos un montón. Ya, los sedantes, los anticonvulsivantes, los antineoplásicos. ¿Por qué cada uno de ellos? Ok, los sedantes y los anticonvulsivantes, principalmente porque chocan con todo el proceso embrionario. Los antineoplásicos, porque lo que buscan es eliminar cualquier célula de proliferación rápida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cáncer tiene proliferación rápida. Entonces, los antineoplásicos justamente atacan estas células porque las ven sospechosas. Tienen mitosis demasiado continua. Por ejemplo, lo que son las celulitas que van a formar el cabello, ¿ok? Es por eso que los pacientes que utilizan antineoplásicos tienen pérdida de cabello. ¿Qué sucede? Que el embrión también tiene rápida mitosis. Entonces, directamente el antineoplásico pues va a buscar erradicarlo. Lo va a ver como si fuera un tumor en formación. Y por último, el alcohol, que el alcohol genera una gran cantidad de alteraciones, como todo un patrón de alteraciones, ¿ok? ¿Cuándo pueden actuar?
antes del embarazo o durante el embarazo, alterando lo que ya hemos visto. Y aquí tienen cada uno de los ejemplos. Las drogas, las que son de tipo ilícito, porque van a alterar el sistema nervioso central. ¿Ok? Ahí tenemos pues, varios ejemplos. Lo que es la LSD es la más típica que se menciona como una droga teratogénica en el embarazo. También la marihuana todavía no se sabe si es teratogénica o no, pero ahí para que lo tengan en consideración. La que sí, la cocaína. Entonces, LSD, cocaína, principalmente por su alteración del sistema nervioso. ¿Qué va a ocurrir? Que generan problemas en el desarrollo del sistema nervioso del neonato. Luego están los opioides. Cuando tenemos la formación del cerebro, tiene que cerrarse un tubito, que es el tubo neural. Se cierra de ambos lados, acá arribita y acá abajo. Los opioides lo que van a hacer es evitar que ocurra ese cierre. Entonces, si eso se queda abierto, pues vamos a tener anencefalia. No se va a desarrollar el cerebro directamente. Ese es el principal problema. Luego está lo que es el alcohol. Como les digo, el alcohol produce un patrón de malformaciones y eso se le conoce como trastorno del espectro alcohólico fetal. Y también hay otro que es el síndrome alcohólico fetal. Luego está el tabaquismo. ¿Qué ocurre con el tabaquismo? Es bastante peculiar. Es que eh, al feto le llega cierta cantidad de oxígeno que es inclusive menor al oxígeno que le llega a la madre. Porque, o sea, imagínense, la madre inhala y llega oxígeno a su circulación y a medida que va pasando los tejidos, pues llega menos y menos y a la placenta, pues ya llega mucho menos oxígeno. ¿Qué sucede con una mujer que fuma? Que su capacidad para recibir ese oxígeno va a ser muchísimo, muchísimo menor. Entonces, si la madre de por sí está recibiendo menos oxígeno, imagínense la cantidad que estaría recibiendo el feto. Es por eso que produce hipoxia fetal crónica y en hipoxia, ¿qué célula va a poder desarrollarse adecuadamente? Ni siquiera las células fetales que están un poquito adaptadas para recibir menos oxígeno. ¿Ok? Entonces ahí está el problemita. Luego tenemos diferentes agentes químicos, que son todos estos que están observando aquí. Los agentes químicos son sumamente graves. Tenemos el metilmercurio. El principal problema del metilmercurio es que produce parálisis a nivel cerebral, también microcefalia, microftalmia, ceguera. Luego los bifenilos policlorinados, que producen muerte prenatal directamente. También tenemos solventes industriales, alteración igual en el sistema nervioso, retraso mental, malformaciones. Y por último está el plomo, que el plomo también puede producir lo que son abortos. Entonces los químicos sí son de ojito, porque la mayoría de ellos producen muerte prenatal o aborto espontáneo. Ok, aquí más químicos, esto es a nivel farmacológico. Miren, si les soy sincera, en esta clase les mencionan muchos, muchos fármacos. Netamente no he visto que les pregunten tal fármaco hace tal cosa. Lo que importante es que sepan las generalidades de cuáles son los que producen algunas cositas. O sea, cuáles están dentro de. Pero no he visto que les pregunten tal fármaco produce tal, 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 ¿ok? Porque son bastantes fármacos, ¿para qué les voy a mentir? Los que generan alteración teratogénica. Son muchísimos. ¿Ok? Más bien es difícil hallar la lista de los que no producen. Entonces, en esta clasecita traten de enfocarse en abarcar los temas en la parte más general. Y ya, aquí están todos los fármacos que producen alteraciones. Miren, más estos de acá. Aquí está resumido porque en su teoría es más, me parece. Entonces, tenemos primero la talidomida. Eh, ¿Cuál es el problema de los fármacos? O sea, los fármacos pueden actuar en dos partes, antes de explicarles eso. A nivel de las células germinativas o ya actúan directamente en lo que es el embarazo. ¿Ok? No todos los fármacos son malos, como les digo, gran parte de sí lo son, pero hay algunos que sí están aprobados y que no generan ningún problema, o sea, son potencialmente aptos y no producen ninguna malformación genética. ¿Ok? Pero la gran parte de ellos sí va a actuar en esos dos puntos y es ahí que pueden alterar el ADN, modificar el metabolismo o alterar alguna función de la placenta. Entonces eso nos desencadena problemas. ¿Ok? También está la opción de que crucen en la placenta y el efecto del fármaco llegue al feto.
Entonces, esas son las principales causitas. Ya, y de ahí tenemos la talidomida. ¿Ok? También están diferentes antibióticos que pueden cruzar la barrera. Luego vamos a tener los anticoagulantes. Los anticoagulantes son bastante peligrosos porque pueden afectar el momento del parto. ¿Ok? De por sí en el parto hay cierta pérdida de sangre. Imagínense con anticoagulantes, la pérdida es mayor, puede haber muerte de la madre por hemorragia. Luego tenemos lo que son los anticonvulsivantes. El problema de los anticonvulsivantes es que chocan con o sea, primero que aumentan la producción de radicales libres y segundo, de radicales libres y segundo que van a chocar con lo que es el metabolismo del ácido fólico. Entonces el ácido fólico es muy importante en el embarazo. Si hay algo que lo está suprimiendo, no va a haber un adecuado desarrollo cerebral. ¿Ok? Y ya esas dos cositas. Luego están los corticoides, y aquí tienen toda la otra lista de más tipos de fármacos que pueden producir problemas. O sea, como las hormonas sexuales, los antieméticos, que los antieméticos producen fisura facial como el labio leporino, los antihipertensivos, de antitiroideos, bueno, y la lista sigue y sigue. Ahora, esto sí lo tienen que saber. Esta es la clasificación de los fármacos. Como les digo, no todos los fármacos son malos, y para ello, para poder recetarle a una mujer embarazada un fármaco durante su periodo de gestación, uno tiene que reconocer en qué clasificación se encuentra este fármaco, ¿ok? Tenemos de la A a la D más la X. Entonces, la A quiere decir que se han realizado estudios en humanos y no hay riesgo fetal. No se ha comprobado que se produzca ninguna malformación por culpa de este fármaco. Entonces, cuando hay estudio controlado, ya saben que es de tipo A. Luego tenemos estudios, pero estudios en animales. ¿Ok? Entonces, en el animal no hay riesgo teratogénico, todavía no se sabe en humanos, pero no hay riesgo en animal. ¿Eso es conocido por una mujer embarazada? Sí. ¿Pero se puede usar? Sí. Luego, ya aquí empezamos con las red flags. La letra C, que quiere decir que se ha probado en animales y tiene efecto teratogénico, o sea, produce alteraciones. Sin embargo, las alteraciones, digamos, son así y el beneficio para la mamá es así. Entonces es por eso que se decide que se tome este medicamento. ¿Ok? El beneficio es mucho mayor que el riesgo. Mucho, mucho mayor que el riesgo. Luego tenemos la letra D, que la letra D ya es evidente, ya no puedes fingir demencia. Hay un claro efecto teratogénico, produce alteración a nivel fetal. Sin embargo, en algunas ocasiones especiales, podemos decir que quizá es aceptable para la madre. Cuando la vida de la madre esté en riesgo y necesite sí o sí este fármaco, el beneficio va a ser muchísimo mayor que el riesgo y por ende se le receta a la madre este fármaco, haciéndole saber obviamente las potenciales consecuencias. Y por último tenemos los medicamentos X, que eso sí ya totalmente contraindicados porque generan efecto teratogénico total. El riesgo es muchísimo mayor que el potencial beneficio y uno sabe que el riesgo existe y que va a ocurrir sí o sí, ¿ok? Entonces, esa es la clasificación. A, estudios en humanos, fácil, aprobado. B, no pasó nada en animales, digamos que tampoco en humanos. C, hay riesgo, pero hay más beneficio. D, hay muchísimo riesgo, pero todavía el beneficio lo justifica. Y X, imposible, ¿ok? Y ya. Ahora, los agentes físicos que se dividen en tres tipos. Eh, Tenemos lo que es la radiación, la hipertermia y los factores mecánicos. La radiación, ya les dije, atraviesa paredes, entonces sí o sí va a llegar al embrión o al feto y puede actuar en el embrión cuando están en periodo de gestación o inclusive en las células germinativas. Entonces produce alteraciones en el ADN que si están en las células germinativas se van a heredar. Un ejemplo, lo que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki o el reactor nuclear de Chernobyl, que a día de hoy todavía las familias que padecieron ese acontecimiento presentan alteraciones a nivel génico en
su familiograma, en su herencia genética. ¿Ok? Entonces aquí entran radiaciones atómicas, también los rayos X, las radiografías, todo eso está desaconsejado en embarazadas. Luego la hipertermia. La hipertermia es un aumento, ya un aumento maligno de temperatura. Puede ser por fiebre o causas externas, o sea, por ejemplo, el ambiente o también por algún tipo de infección. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el embrión? Problemas a nivel del sistema nervioso. Defecto en el cierre, que ya saben que el defecto en el cierre nos conlleva a anencefalia, o sea, no hay formación de cerebro. Y esto viene con microcefalia y con microftalmia. ¿Ok? Miren, acá hay otro defecto del cierre. Esto es lo que les mencioné, la espina bífida. Ahora, los factores mecánicos. Los factores mecánicos son cosas que ya escapan de los anteriores, o sea, son extras. ¿Ok? Por ejemplo, la gestación múltiple. ¿Qué sucede? Tenemos en nuestro saquito y no es igual a que se forme ahí solamente un embrión en el útero, a que se formen dos, o a que se formen tres, o a que se formen cinco. El espacio que tienen para poder desarrollarse es más limitado. ¿Ok? Ese es un factor mecánico teratogénico. Entonces, los embarazos múltiples tienen potencial riesgo con la vida fetal, sí, ¿ok? Hay un menor desarrollo a comparado de las gestaciones únicas. Luego tenemos los tumores uterinos, que es lo mismo. Ocupa espacio que debería estar destinado para la formación del feto, ¿ok? Entonces tiene menor espacio para poder desarrollarse. Las bridas amnióticas, que es lo que les mencioné, este pedacito de membrana que va a terminar estrangulando por completo a los deditos, puede ser principalmente de las manos, ese es el problema. ¿Ok? Y luego los oligohidramnios, que los oligohidramnios quiere decir poco líquido amniótico. Acuérdense que el feto está flotando en líquido amniótico, ¿ok? Entonces, oligohidramnios es cuando hay muy poquito de. Luego, las alteraciones metabólicas, que esto es un poquito más simple. Primero, tenemos déficit de yodo. ¿Por qué es importante el yodo? Porque el yodo va a ayudar a lo que es la formación del sistema nervioso, ¿ok? Junto con el ácido fólico. Entonces, cuando no hay un consumo adecuado de yodo, se produce lo que es el cretinismo y genera problemas neurológicos. Es por eso que ahorita, no sé si se han dado cuenta, todos consumimos sal yodada, porque en nuestro país es muy difícil acceder al yodo, ya que no se encuentra usualmente en nuestra dieta, está en las algas, y es bastante raro que aquí se consuma eso, en especial en la sierra, en la selva. Por ende, como medida de precaución para evitar alteraciones a nivel prenatal, ahora se consume sal yodada, ¿ok? Así hay un adecuado desarrollo neurológico. Y también está el ácido fólico, que el ácido fólico pues también ayuda al desarrollo del tubo neural, ¿ok? A que este cierre. Luego está la diabetes mellitus materna, que hay varios tipos. La uno que es la hereditaria, la 2 que es la que se obtiene por factores ambientales, y la gestacional, que es una diabetes que ocurre solamente por culpa del periodo de gestación. Ok, y ya aquí están algunos problemas, principalmente aborto, muerte prenatal. Luego está la fenilcetonuria, que es ya lo que ya les mencioné, que es cuando la madre que está gestando padece de esta condición. ¿Qué sucede? Que su dieta va a ser bastante limitada y no va a haber pues un adecuado metabolismo, ¿no? Entonces, de nuevo, problemas en el sistema nervioso y puede producir abortos. Y por último, el hipotiroidismo, que el hipotiroidismo es como carencia de yodo. ¿Ok? Las hormonas tiroideas son full yodo. Entonces, si no hay yodo, pues tenemos los mismos problemas a nivel del sistema nervioso central. Otro aspecto, ya falta poquito para terminar, chicos, no se preocupen, es la edad materna, que mientras mayor sea la edad materna, más problemas hay en las células sexuales. Inicialmente partimos con esta celulita de aquí, que es el ovocito primario. Entonces, el ovocito primario va a empezar a dividirse terminando la vida fetal, ahí empieza, y termina a dividirse en la pubertad.
Entonces, es en ese periodo, miren ahí cuántos años han pasado para que se concrete ese periodo. Más o menos serán unos 10, 11 años, que ahora es la media para la menarquia. Entonces, ahí es cuando se forma recién el ovocito. Y este ovocito secundario, ¿cuándo se va a volver a dividir? Cuando esté justo antes de ocurrir la fecundación. O sea, está el espermatozoide, choca con con el ovocito secundario y es ahí cuando se vuelve a dividir. ¿Ok? Entonces, vean, es un proceso bastante largo. Primero tienen que esperar a que haya una ovulación desde la etapa de gestación hasta la ovulación y después tienen que esperar a que haya una fecundación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta célula, si la fecundación ocurre cuando la mujer tiene 50 años, entonces esta célula sexual también tiene 50 años y también va a tener que dividirse en ese momento. Entonces, mientras más mayor sea la célula, más se olvida de cómo hacer las cosas. Entonces, es más probable que tenga errores al dividirse, porque ya está viejita, ya está cansadita. Y es así que se generan los problemas cromosómicos, como en lo que es el síndrome de Down, que es directamente por un error en la meiosis, porque la célula es como que tiene que dividirse justo por la mitad. Entonces, como ya está tan cansada, ya no tiene calidad como la de una mujer más joven, se producen este tipo de problemas. Y ya, entonces es por eso que aquí dice, disminuye la reserva ovárica, no hay tanta calidad de células sexuales ya en ese momento y aumentan las aneuploidías. Y por último, para cerrar, las multifactoriales que ya las van a perseguir por todos lados. Espero que ya estén soñando con estas de aquí porque en todas las clases están. Que es cuando se involucra un gen más un teratógeno, ¿no? O sea, como les digo, estamos expuestos a muchas cosas, pero ¿de qué depende que ocurra alteración? De nuestra genética, ¿ok? Que sea grave, que sea menos grave. Entonces, aquí tenemos factores. Los factores pueden ser externos o factores internos, características propias o cómo interactuamos con el ambiente, lo que consumimos, los sitios en los que estamos, si nos exponemos a la luz solar sin bloqueador, si estamos pasando por mucha radiación, si vivimos en un ambiente muy contaminado, ¿ok? Em, las cosas que nuestra dieta, si realizamos ejercicio, esa es la parte ambiental, más la tendencia familiar que tiene que ver con nuestra genética. Y ya, esta es la causa más frecuente de cualquier alteración. Más o menos es, o sea, dependiendo de su literatura, más o menos un 20%. En otras literaturas dice que es hasta un 50%. ¿Ok? Entonces ahí va a ir variando. Y ya, se suman estos dos y generan una enfermedad que tiene muchas características, una condición mucho más compleja. ¿Sí? Y ya, aquí tenemos algunos ejemplos de cosas que pueden ocurrir. ¿Qué sucede con estas causas multifactoriales que producen algunas alteraciones a nivel congénito? Como las típicas conocemos, o sea, lo que es el paladar hendido, que a veces viene acompañado de lo que es labio leporino, es muy variado, o sea, alteraciones del sistema nervioso central, no se cierra el tubo neural, problemas cardíacos, ¿ok? Entonces va a variar de persona a persona, dependiendo de la exposición y dependiendo de sus características. Y ya chicos, eso sería todo por la sesión de hoy. Aquí tienen su bibliografía por si quieren darle una revisadita. Ya saben, igual es lo de siempre. Para genética revisan este de aquí. Y para la parte embriológica, que son todas las alteraciones, eh, cualquier alteración que lean, o sea, fenilcetonuria, acondroplasia, Turner, ya, todo eso lo pueden encontrar en el Langman o en el Moore. Sobre todo en el Langman, que hay como una pequeña sección que se los menciona, por si quieren revisarlo. Y ya, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguno tiene algo que acotar? ¿O todo ok? Ok, chicos. Entonces ahorita les voy a pasar su post-test. Eh, Acuérdense, esperen, voy a dejar de grabar para comentarles. Acuérdense que tenemos repaso